Usar pinceles personalizados al principio fue complicado y lo hacía porque no contaba con una tableta digitalizadora y quería lograr hacer líneas más orgánicas que parecieran que las había hecho con un pincel y no se vieran tan uniformes y tan digitales. Primero aprendí a generar mis propios pinceles de arte, con eso lograba el efecto que me gustaba. Después pude comprarme una tableta básica y con eso cambié el uso de esos pinceles, pero aprendí a hacer pinceles de motivo, que me han ayudado mucho en la creación de algunas ilustraciones, que tienen elementos decorativos, que hacerlos en base a un line art o uno por uno harían que me tardara mucho. Les aconsejo que si en su trabajo van a emplear elementos que se repiten mucho, o como dije, no cuentan con una tableta y utilizan el ratón para ilustrar, les ayudará mucho crear pinceles para ahorrar tiempo y darle una mayor calidad a sus ilustraciones. Vamos a seguir conociendo herramientas increíbles de Illustrator en la siguiente clase. Es momento de crear nuestros propios pinceles. Y para eso yo ya te he dejado en los recursos estas opciones, pero te voy a enseñar a crearlas desde cero. Primero vamos a ver qué tipos de pinceles podemos crear. Para crear un pincel nuevo, en nuestra ventana de pinceles iremos a la hoja para crear un pincel nuevo. Al darle clic nos va a abrir la ventana emergente y nos dice que tenemos la opción de pincel caligráfico, pincel de cerdas y pincel de motivo. Las otras dos se encuentran bloqueadas porque para seleccionarlas tendríamos que tener un elemento seleccionado. Vamos a empezar con el pincel caligráfico, que es muy básico. No necesitamos ninguna forma ni ningún objeto para crearlo. Simplemente damos en OK y nos va a desplegar la ventana para generar nuestro propio pincel caligráfico. Si recuerdas, esta ventana ya la habíamos visto al momento de utilizar la herramienta de pincel y donde nosotros cambiábamos qué tamaño iba a tener y dependiendo de la presión cuánto iba a variar. Aquí nosotros podemos modificar todos esos valores para que veamos cómo se modifica nuestro pincel. Una manera muy simple y que también es muy útil. Vamos a ver y podemos ir cambiando cada uno de estos valores. Una vez que lo tenemos, le ponemos un nombre, le pondremos pincel 01 y lo guardamos. Si te fijas, la muestra es diferente. Se va a guardar en los cuadritos que se encuentran en la parte superior y nos va a decir el tamaño que tiene. En este momento dice 49. Vamos a seleccionar uno de nuestros objetos y aplicarle ese pincel. Como le hemos puesto en un punto que sea aleatorio o que sea al azar, si te fijas, van a ir cambiando cada uno de esos valores. Vamos a regresar a 0 y crearemos un nuevo pincel. Ahora crearemos un pincel de cerdas. Lo seleccionamos y presionamos OK. Aquí Illustrator nos da muchas opciones. Primero, cambiar el nombre. Después, qué forma va a tener nuestro pincel, cómo se va a ver y todas las variables que podemos modificar para ir alterando la precisión o cómo va a ir alterando la forma de nuestro pincel. Hay muchas opciones, como puedes ver, hay varias que se asimilan a pinceles de la vida real. Esto nos va a ayudar a tener un efecto quizá más natural o más cercano a que si estuviéramos pintando con un pincel de verdad. Podemos ir modificando los valores para que veamos cómo se va alterando. En este cuadro o rectángulo blanco nos da una previsualización de cómo sería nuestro pincel. Le cambiamos el nombre y va a decir pincel 02 y le presionamos OK. Listo, tenemos un pincel que ahora actúa como si fuera un pincel de cerdas en la vida real. Si nosotros cambiamos el color, vas a ver que también ese color cambia. Ahora pasaremos a otro tipo de pinceles, pero para eso vamos a utilizar las formas que yo ya he dejado en el archivo. Te voy a enseñar de todas formas cómo podemos hacerlas. La primera es una elipse y lo que queremos es que tenga los dos extremos más delgados que la parte del centro. Para hacerlo es muy sencillo. Utilizaremos la herramienta de elipse. Vamos a hacerla un poco delgada y con la herramienta de selección directa vamos a seleccionar los dos nodos de los extremos.
Vamos a nuestro menú de propiedades y en convertir lo vamos a convertir a un punto de ancla en vértice. Y listo. Como puedes ver, ya tenemos esos extremos. Esto ya lo habíamos usado en los perfiles del trazo, pero aquí lo que generaremos es un nuevo pincel para darle un estilo diferente. Seleccionamos nuestra imagen o nuestro objeto, vamos a pincel nuevo y vamos a seleccionar un pincel de arte y le ponemos OK. Nos va a desplegar esta ventana. Como ves, primero nos va a decir cuál es el nombre, cuál es el ancho de nuestro pincel y también podemos cambiar a diferentes opciones. Vamos a dejarlo en fijo. Cambiar la escala de forma proporcional o estirar para encajar en la longitud del trazo. Esto nos va a ayudar bastante a que siga los trazos que nosotros hemos generado. Vamos a dejarlo como está. Después va a tener la dirección. Como en este caso nuestro objeto digamos que es muy básico, dejaremos la opción que tiene por defecto, pero dependiendo de los gráficos que tú utilices, puedes ir modificando estas opciones. Después tenemos la opción de colorización, y aquí es muy importante que la modifiquemos si es que queremos alterar el color de nuestros trazos y que se cambie el color. Si le dejamos en ninguno y nosotros cambiamos el color de nuestro trazo, no va a tener ninguna alteración y se mantendrá el color clave, que en este caso es negro. Pero ahora lo vamos a poner en alteración de tono. Esto nos va a servir mucho porque si queremos tener pinceles o trazos con diferentes colores, basta con cambiarle el color al trazo y todo el pincel va a cambiar de color. Vamos a poner OK. Y ahora, como ves, aparece ya en nuestra ventana de pinceles. Dice pincel de arte número 2, porque no le hemos cambiado el nombre, pero vamos a cambiárselo. Y le ponemos pincel 03. Y listo. Vamos a borrar este de aquí, que no nos sirve todavía. Lo que haremos a continuación es seleccionar uno de los trazos de esta palabra que yo he generado y vamos a seleccionar el pincel número 3. Como ves, se ha cambiado nuestro trazo a la opción que nosotros teníamos del pincel y podemos cambiar los colores y cambiarán en nuestro trazo. Esto es porque activamos la opción de alteración de tono. Si no lo hubiéramos hecho, los trazos se quedarían en color negro o en el color que hayamos hecho nuestra forma. Listo, vamos a regresar a dejarla como estaba. Otra manera es generar una forma como esta, muy irregular y que tendrá un estilo diferente. Eso lo podemos hacer muy fácil utilizando la herramienta de lápiz. Vamos a generar un pincel que tenga una forma mucho más abstracta. Cambiamos que en lugar de que tenga el color en el contorno, lo tenga en el relleno. Recuerda, Shift X o mayúsculas X. Hemos generado una nueva. Y ahora lo que haremos es generar otro pincel. Pincel de arte, OK. Como nombre le pondremos pincel 04. Dejaremos todos los valores como están, excepto el método de colorización, que será alteración de tono. Y presionamos OK. Como ves, se agrega a nuestra barra también de pinceles. Y vamos a modificar alguno de estos. Listo, con esto podemos lograr efectos muy interesantes y pinceles que sean muy atractivos al momento de estar haciendo nuestras ilustraciones. Vamos a regresar y crear los pinceles más interesantes, o en lo personal son los que a mí más me gustan, porque los utilizo mucho en mis ilustraciones y me facilitan mucho el trabajo al momento de estar generando. Puede ser marcos o puede ser algunos elementos en específico, como en este caso cuerdas, cadenas, series de focos, por ejemplo, si vamos a hacer alguna ilustración con focos y todo este tipo de elementos, nos va a ahorrar mucho tiempo en lugar de estarlo haciendo uno por uno. Y para eso vamos a hacer lo siguiente. Necesitaremos tener nuestra ventana de pinceles abierta, pero también la ventana de muestras. Vamos a buscarla. Y está aquí. Listo. Ahora, lo que haremos es muy sencillo. Yo te he dejado ya estos elementos de la cadena y de la cuerda. Podemos generarlos desde cero para explicarte cómo funcionan. Lo primero que tenemos que hacer, voy a hacer una cadena muy simple, es utilizar las formas nativas de Illustrator. En este caso, rectángulos.
Vamos a usar un rectángulo para el eslabón que está completo y que está de lado. Vamos a cambiar los vértices, a redondearlos un poco. Listo. Y ahora haremos lo mismo con el eslabón que está acostado. Generamos un rectángulo y vamos a cambiarle los vértices. Listo. Podemos cambiar el tamaño de este trazo para que sea más atractivo. Ahí está. Si te fijas, el que yo te he dejado tiene ya un proceso de ilustración mayor. Tú puedes hacer tus motivos o tus elementos de tus pinceles con la calidad o con el nivel de ilustración que tú deseas. Desde algo muy simple como la opción que estamos generando ahora, hasta algo mucho más complejo como este que te dejaré en el archivo. Vamos a cambiarlo. Y aquí vamos a duplicar el eslabón que está acostado. Listo. Un punto importante es que tenemos que considerar que los patrones, que los pinceles que nosotros vamos a realizar tienen que empatar unos con otros, es decir, unirse el final de uno con el inicio de otro. Si nosotros dejáramos solamente esta imagen como un motivo, al momento de unirlos no quedarían como si fuera una cadena. Pasaría lo siguiente: se duplicaría de esta forma y eso no es nada atractivo. Para eso vamos a corregirlo. Lo que haremos es utilizar otra de las herramientas que ya habíamos usado en clases anteriores, y es la herramienta del creador de formas. Para eso usaremos una línea que solamente nos va a servir como guía en el lugar donde se va a cortar nuestro eslabón. La pasamos al otro lado, seleccionamos la línea y el elemento que queremos cortar y con nuestra opción de creador de formas vamos a dar un más en la parte del extremo que queda fuera del eslabón. Listo. Vamos a eliminar estas guías y a mover la parte que no necesitamos. No hay que borrarla porque esto nos va a servir al final. Seleccionamos del otro lado, con el creador de formas creamos el eslabón que nos falta y listo. Borramos. Vamos a eliminar este de aquí. Ahora, con estas formas vamos a crear nuestro pincel de motivo. Y lo que haremos es lo siguiente: cada uno de estos elementos o de estos grupos, vamos a agruparlo, los vamos a arrastrar hacia nuestra ventana de muestras. Yo selecciono la parte que sería el inicio de nuestra cadena y la coloco en mi ventana de muestras. Listo. Hago lo mismo con la parte de en medio. Y repito el proceso con la parte del final. Ahí está. Como ves, ya tengo las tres muestras. Podemos entrar y cambiarles el nombre y cambiar el motivo. Aquí no nos vamos a preocupar en hacer un motivo nuevo. Lo único que necesitamos es el nombre de la pieza. En este caso, eslabón 1 o cadena 1. Hecho. Veamos la siguiente muestra y pongámosle cadena 2. Hecho. Y hagamos lo mismo con el tercero. Cadena 3. Y hecho. Ya tenemos las tres muestras que necesitamos para nuestro pincel de motivo. Como les dije, estas son muy básicas, pero tenemos uno más elaborado que vamos a utilizar en un momento más. Venimos a nuestra ventana de pinceles y presionamos nuevo pincel. Vamos a elegir pincel de motivo. Presionamos OK y nos va a desplegar otra ventana que nos dice todas las opciones que tenemos para este pincel. Pongámosle pincel cadena
Y aquí empieza la parte importante. Vamos a empezar a generar nuestro pincel en base a esta guía que nos da Illustrator. Y para eso vamos a utilizar estas herramientas. Para las partes largas de nuestro pincel vamos a buscar la muestra de color que nosotros tenemos guardada como cadena 2. ¿Te fijas? Está generando ahora un pincel que sigue una secuencia y ya se parece a una cadena. Para las partes iniciales y finales usaremos las otras opciones que generamos. Cadena 1. Y para el final, cadena 3. Como puedes ver, están interactuando las partes de la cadena con nuestro trazo. Aquí se ven más grandes, pero no te preocupes porque al final no se van a ver así. Y para estas uniones, si no generamos nosotros cada uno de esos gráficos, podemos utilizar algunas opciones que nos da Illustrator por defecto. Como en este caso, usaremos esta de aquí. Lo mismo para estas intersecciones. Listo. Vamos a cambiar el método de color a alteración de tono para que podamos modificar el color. Y presionamos OK. De esa manera hemos creado un pincel que sirve como un motivo. Vamos a probarlo en nuestra palabra. Si te fijas, ahora cada uno de los trazos van a seguir y van a utilizar el pincel de motivo que hemos creado. Si nosotros cambiamos el tamaño de nuestro trazo, verás que se va alterando el pincel y se vuelve mucho más atractivo. Listo. Una buena manera también, si te gusta el lettering y quieres hacer algunas pruebas generando tus propios pinceles. Vamos a repetir el proceso con el pincel que tenemos ya más elaborado o con la cuerda. Vamos a hacerlo con la cuerda. Un punto importante es que si quieres que funcionen este tipo de pinceles ilustrados con mejor calidad, tienes que fijarte que las uniones no se noten, es decir, que los elementos, si nosotros los centramos, convivan como una sola unidad. Los separamos y entonces vamos a usar cada uno de ellos. Como recordarás, hay que arrastrarlos a nuestra paleta o a nuestra ventana de muestras. Y listo. Ahora lo que haremos será generar un nuevo pincel. Pincel de motivo. Presionamos OK. Y vamos a ir buscando los elementos que necesitamos. Si te fijas, Illustrator ha hecho una lista muy grande porque hemos utilizado muchos pinceles y muchos motivos durante nuestras clases, pero basta con que los busquemos para seleccionar el que nosotros necesitamos. Listo. Vamos al final. Y vamos al otro extremo. Ahí está. Y ahora vamos a decirle que nos genera automáticamente las esquinas. Aquí no es necesario cambiar el método de colorización, pero si quieres puedes hacerlo. No lo haré porque a mí me gusta que mantenga el color de la ilustración que yo ya había hecho. Y le voy a cambiar el nombre a pincel cuerda. Y entonces lo utilizaremos con otros trazos de nuestra palabra. ¿Te fijas? Una manera muy práctica de darle estilo a todos nuestros trazos. Ahí está. Y también se va a modificar en base al tamaño que nosotros hayamos puesto en nuestros trazos. Como ves, es muy sencillo, pero muy útil, y la verdad es que te puede sacar de muchos apuros y sobre todo hacer tu proceso de trabajo más rápido. Tú puedes seguir practicando con estos pinceles o generar los tuyos, y recuerda compartirlos en la comunidad para que todos los veamos, y también si quieres compartirlos para que alguien más los use, serán bienvenidos.
Vamos a pasar a la siguiente clase donde te voy a explicar cómo puedes utilizar una herramienta si es que te gusta hacer lettering o cambiar el tamaño y modificar los trazos que estés generando.